ciencia considera que la humanidad nació en África, pero ¿cuándo llegaron los primeros homínidos a la península ibérica? ¿Quiénes fueron esos primeros humanos que habitaron nuestro territorio? Para desentrañar este secreto, Arqueomanía va a visitar distintos yacimientos españoles y vamos a comenzar en Orce, el Old Dubai español. Si se contemplan los barrancos de Orce y los de Old Dubai, salta a la vista su gran similitud. La geología parece haberse empeñado en labrar dos paisajes casi idénticos. Old Dubai y Orce son gargantas primigenias que albergan los secretos del origen de nuestra especie en África y en Europa. Tan lejos en la distancia, tan cerca en sus horizontes de cielo y de tierra, ambas atesoran las huellas de nuestros primeros pasos en forma de fósiles y de útiles de piedra. Emiliano Aguirre, maestro de los paleoantropólogos españoles, nos descubre su intrínseco parecido. Yo solo he comparado siempre esa zona con la de Old Dubai, de África, la célebre zona de fósiles humanos. El estilo, si se quiere, de los barrancos, el grado al que ha llegado en la actualidad de paisaje abierto, se parecen muchísimo. El barranco de Ventamicena, que además tiene esa riqueza enorme de fósiles por tener todos esos restos de comidas de hienas en los dos flancos del barranco. La zona de Fuente Nueva y del Barranco León. A mí, y lo tengo dicho, y también le hice las fotos, comparándolo con Old Dubai. Los yacimientos de Orce se encuentran en la depresión Guadix-Baza, un antiguo lago que quedó por completo cubierto por los sedimentos de Sierra Nevada. En sus orillas habitó la rica fauna del Pleistoceno inferior, hará unos 2 millones de años. Su aspecto sería parecido al actual cráter del Ngorongoro, cerca de Old Dubai. Con los grandes elefantes, hienas, hipopótamos y dientes de sable, convivió una especie humana que nos dejó sus útiles de piedra y algunos fósiles, como los más antiguos hasta la fecha, descubiertos en Europa occidental y que fueron excavados en el yacimiento conocido como Barranco León. Los útiles de piedra más antiguos encontrados en toda Europa se han localizado en este yacimiento de Barranco León, en Orce, y tienen una datación de 1,4 millones de años. Débora, ¿qué tipo de industria lítica se ha encontrado? La industria lítica es de tipo oldubayense, que es la primera compleja cultural conocida en el mundo, y se compuesta de restos de talla, núcleos y pequeñas asclas de sílex y instrumentos de percusión en caliza. ¿Y qué uso tendrían estos instrumentos? El uso de estos instrumentos, la industria oldubayense es una industria bastante sencilla, pero es extremadamente eficaz, porque claramente tenemos lasca con filo cortante y esto nos permite de aprovecharnos, los homínidos se aprovechan de las carcasas animales, así tengo una conexión con la actividad de carnicería, principalmente. Pero últimamente se están desarrollando nuevos estudios donde se ha podido averiguar que se trataron diferentes materiales también. Plantas, por ejemplo, vegetales. Por ejemplo, plantas, claramente, y también fracturación de huesos, siempre conectado a la carnicería. Y claro, la investigación sobre esto está yendo siempre más adelante. Justo ahora se ha salido un estudio sobre los instrumentos de percusiones que nos ha permitido de ver las diferentes actividades que cumplían los homínidos de Orce. La paleoantropología deberá responder a dos interrogantes fundamentales. ¿Cuándo y por dónde llegamos los humanos a la península? Algunos de los otros yacimientos de Orce, como Fuente Nueva 3 o Ventamicena, pueden resultar claves para responder a esta y otras cuestiones. La evolución humana en Europa tiene aún muchos interrogantes abiertos y probablemente Orce custodie algunas de las respuestas a esas preguntas fundamentales. ¿Con qué cronología crees que entran los primeros humanos en Europa y qué tipo de humano, qué especie humana sería? Teníamos claro hasta hace relativamente poco que la cronología era 1.800.000 años. Sin embargo, unos recientes hallazgos en un yacimiento chino
elevan esa salida fuera de África a en torno a 2 millones de años. En yacimientos españoles, ¿cuál es la antigüedad más profunda en el tiempo que tenemos de restos humanos? Los de Orce, concretamente los del yacimiento de Barranco León, con 1.400.000 años. Por tanto, son 600.000 años de diferencia entre la salida fuera de África y las evidencias más antiguas en el continente europeo. ¿Y esa población humana en España, de al menos 1.400.000 años, cómo crees que llegó hasta Orce? ¿Rodeando el Mediterráneo o por el estrecho? Yo pienso que rodeando el Mediterráneo y teniendo en cuenta este periplo asiático, que también viene atestiguado por la cantidad de taxones asiáticos de esa misma procedencia que tenemos en los yacimientos de Europa. ¿Qué especie humana crees que talló la industria que se ha encontrado y que convivió con la fauna que estáis descubriendo? Pues aunque en el yacimiento de Barranco León tenemos un diente humano, ese diente humano es insuficiente para poder plantear de qué especie se trata. Analizando la variabilidad de los humanos del Pleistoceno inferior y del Pleistoceno medio, hemos llegado a la conclusión de que sería un humano muy arcaico, un humano que tendría características parecidas a las de los Homo habilis del continente africano. El sureste peninsular es muy rico en yacimientos paleoantropológicos. En el término municipal de La Unión, en Murcia, Cueva Victoria tiene presencia humana con aproximadamente 1 millón de años de antigüedad. De confirmarse esta presencia, sería la tercera más antigua de la península, tras la cercana Orce y tras Atapuerca. El barranco de la Boella en Tarragona tendría una cronología similar a Cueva Victoria. El yacimiento de Cueva Victoria, como los yacimientos de Orce, fue estudiado por el desaparecido José Gibert, quien desde la década de los 80 defendió la presencia humana muy temprana en esta región, superando el paradigma existente en la época y que no otorgaba a Europa Occidental la posibilidad de albergar poblaciones con más de medio millón de años. Al final, las pruebas científicas han confirmado las avanzadas tesis de Gibert. La península ibérica desde siempre fue una gran encrucijada de caminos. Debemos pues preguntarnos, ¿cuál fue su papel en la historia de la evolución humana? En Cueva Victoria hay numerosas muestras de fauna del Pleistoceno. Destaca el Pteropithecus osvaldi, un primate de origen africano similar a los papiones. Y si un primate logró llegar desde África por el estrecho, ¿por qué no pudieron conseguirlo los homínidos? La península ibérica, por su ubicación geográfica y su complejidad orográfica y climática, parece operar como un pequeño continente. Un laboratorio ideal para la evolución, dada su riqueza y biodiversidad. La península ibérica es una región muy importante porque tienes una formación geográfica muy bien definida. Significa que tienes solo una entrada por el norte y una entrada posible para el sur sobre el estrecho. Y todo lo que se pasa dentro de esta península es algo que se forma dentro de todas las acciones que hay dentro de este sistema de la península ibérica. Y por eso es como un gran laboratorio. Así, es un lugar especial, único para comprender la evolución humana en Europa. En Murcia, en Caravaca de la Cruz, se encuentra el desfiladero del río Quípar, un lugar mágico en el que la historia se condensa. Sobre sus paredes quedó Cueva Negra, colgada por la acción erosiva del río. Michael, Cueva Negra es una referencia cierta e importante del paso de la humanidad a través de la historia en la península ibérica. Si yo te dijera cuáles son los hitos más importantes, la información más valiosa que ha arrojado este yacimiento, ¿qué me dirías? Que ofrece una foto sobre la versatilidad cognitiva, la habilidad técnica y, por supuesto, la destreza manual en un momento, no es el más antiguo de la península, pero un momento bastante antiguo, desde luego, porque estamos entre 900 y 800.000 años. Esa capacidad cognitiva que se refleja claramente en ese bifaz con más de 800.000 años de antigüedad y en ese posible hogar con ese sílex fracturado que ya comentamos hace unos años. Sílex fracturado y también hueso calcinado. Y, por supuesto, por una temperatura imposible de alcanzar por una chispa llevado por el viento desde un incendio forestal pasajero.
Esto indica que el hombre atendía al fuego para mantener una temperatura elevada, desde luego entre 400 y 600 grados y con mucha verosimilitud a 800 grados. Quiere decir que estaríamos en el fuego más antiguo que se ha encontrado fuera de África. Pues sí, porque el único otro sitio donde hay fuego de casi la misma antigüedad es en Israel, en Gesher Benot Yaakov, que tiene 780.000 años, y también allí hay bifaces. Y luego en África, hace 1 millón de años, en la cueva de Vonderwerk, también hay rasgos de combustión bastante intensa y también bifaces. O sea, parece ser que la versatilidad cognitiva va a la mano con las aptitudes técnicas. Cerca de aquí, en Orce, tenemos ya ocupación, herramientas, con 1,4 millones de años, 1,5. Aquí tenemos herramientas de más de 800.000 y evidencia de fuego. ¿Quiénes crees que fueron estos primeros pobladores de la península ibérica? Descendientes de los erectus. No podemos decir mucho más. Sabemos que en Dmanisi hay erectus y supone que sus descendientes llegasen al oeste de Europa. Esto es mi conjetura. Cuando llegamos a 750.000 años, el hombre estaba por todas partes. Los yacimientos de Cúllar I y la Solana del Zamborino tienen industrias achelenses antiguas, muy antiguas, en cronologías similares a las de Cueva Negra. La Cueva del Ángel en Lucena, Córdoba, es un yacimiento del Pleistoceno medio en el que se ha documentado el uso continuado de fuego, aunque en cronologías posteriores a la Cueva Negra. Estamos hablando de inmensos periodos de tiempo, periodos en los que bien pudo haber sustitución de unas poblaciones por otras. Las industrias líticas son vestigios, testimonios de las culturas que las tallaron. Las herramientas de piedra arrojan una valiosa información para descubrir el origen de las poblaciones humanas en la península ibérica y nos pueden conducir hacia la comprensión de su modo de operar. En los yacimientos de Torralba y Ambrona, en Soria, vamos a encontrar unos paisajes pleistocénicos muy similares a los de Orce. Allí una humanidad remota utilizaba industria achelense y aprovechaba grandes mamíferos, como lo demuestran los fósiles de los enormes elefantes. Las industrias achelenses de Ambrona son técnicamente similares a las africanas. Solo en la península y en el sur de Francia se detecta esta similitud, lo que nos deja ante la hipótesis del paso de homínidos procedentes de África por el estrecho de Gibraltar. El debate sigue abierto. ¿Pudimos cruzar el estrecho de Gibraltar en fechas tan tempranas? ¿Qué especie humana fue la primera que habitó nuestro suelo? Los yacimientos peninsulares que más a fondo se han estudiado son los de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Aquí se han descrito al menos 4 tipos humanos diferentes, lo que los convierte en referencia obligada para el conocimiento de la evolución humana. Atapuerca es parada obligada en la búsqueda de nuestros orígenes. Experimento una honda emoción cada vez que visito esta sierra y siento una sincera admiración por la tarea que los investigadores han desarrollado durante años en estos yacimientos. Ese trabajo riguroso, serio, ha permitido que la ciencia española se coloque en la vanguardia de la paleoantropología internacional. Y es que Atapuerca sigue siendo hoy referencia obligada para conocer y comprender nuestra propia evolución como especie. José María, en Atapuerca ya tenemos evidencia de industria lítica, por tanto realizada por humanos, al menos hace 1.300.000 años. ¿Quiénes serían estos primeros humanos de Atapuerca y de la península? ¿Qué especie correspondería? Bueno, pues es una pregunta que nos estamos haciendo porque cuando apareció la mandíbula con entre 1,1 y 1,3 millones de años, primero pensamos que podía pertenecer a la especie Homo antecessor, descubierta en 1994, nombrada en 1997, pero después hicimos un estudio muy profundo de la mandíbula, con mucho detalle, y nos dimos cuenta que no era posible compararlo con el Homo antecessor, con la especie Homo antecessor. De manera que dijimos, bueno, pues vamos a nombrarlo de momento como Homo SP, que significa Homo especie indeterminada, que posiblemente está relacionada, seguramente,
con los primeros humanos que entran en Eurasia, los humanos de Dmanisi, que fueron nombrados como Homo georgicus, Homo ergaster, Homo erectus, depende de los investigadores, ¿no? Así que tenemos todavía una asignatura pendiente con este Homo de la cima del elefante, y también tenemos una asignatura pendiente con los primeros humanos que entraron en Europa. Nosotros pensamos que hay una especie nueva que llega, que es Homo antecessor, esta especie que nosotros describimos aquí en 1997 tras un estudio, tras el descubrimiento de los primeros restos en 1994 y 1995. Esta especie ya tiene, aunque tiene cosas primitivas, tiene aspectos anatómicos muy primitivos, pero también tiene aspectos muy derivados incluso que comparte con los neandertales. Es decir, son rasgos que no son neandertales, sino son rasgos que los neandertales heredaron de ese ancestro de hace por lo menos 800.000 años. Después, ¿qué ocurre? ¿Va a desaparecer esa especie? Pues seguramente no desaparecen. Yo creo que quedan aquí, por lo menos en el sur de Europa. Lo que sí parece cierto es que después llega una nueva capa de población. Esa capa de población quizá procede del mismo lugar de la que procedía Homo antecessor, pero ya entra con una nueva tecnología. Tenemos una población que entra y que ya trae el achelense, trae una nueva tecnología. Para mí es una nueva capa de población. Pero no creo que se trate solamente de una capa de población, sino de varias capas de población que pertenecen todas ellas al grupo, al clado de los neandertales. Este año hemos visto cómo crecía la excavación de la Cueva Fantasma, el yacimiento neandertal de la Sierra de Atapuerca. Hablamos de los ancestros de los neandertales en la Gran Dolina con Eudald Carbonell. Cuando identificamos, como hacemos nosotros de forma analítica, por los trabajos que hacemos las industrias, por ejemplo, achelense. ¿Qué es la achelense? Achelense es un conjunto de técnicas para obtener grandes piezas con filos, con triedros, pero resulta que desde los erectus más primitivos africanos, hasta los que tenemos aquí, hasta los neandertales, este tipo de industrias las fabrican. La muestrencia de tradición achelense llega hasta los 50.000 años. O sea, son prototipos que son tan potentes que traspasan los comportamientos biológicos. ¿Por qué? Porque la selección cultural acaba siendo tan importante o más que la selección natural. El paradigma dominante afirma que los primeros humanos llegaron a la península desde África. Pero, ¿y si lo hicieron desde Asia? La directora del Centro Nacional para el Estudio de la Evolución Humana, María Martinón Torres, nos recibe en su sede burgalesa. María es uno de los grandes talentos de nuestro país. Es experta en antropología dental y la paleopatología, las enfermedades de nuestros ancestros. Centra gran parte de sus esfuerzos en los escenarios de la evolución del género Homo. En el CNIE se estudia la evolución humana desde todas las perspectivas que la ciencia otorga. María es además una gran conocedora de la evolución en Asia. La historia que nos cuenta Atapuerca es una historia euroasiática y yo creo que esa es la gran revelación en los últimos años. Atapuerca es un lugar único porque tienes un registro continuo de presencia humana que abarca desde 1,2 millones de años al menos hasta la actualidad. Y lo que estamos viendo en los últimos años, sobre todo a partir del estudio de los fósiles encontrados en la Gran Dolina TD6 que han dado lugar a la especie Homo antecessor, es que esta especie que se ha encontrado hasta el momento en Europa tiene muchas más características en común con las poblaciones que conocemos de Asia y de China, incluso con el Homo erectus clásico, de lo que tiene con ninguna otra población africana. Por lo tanto, creemos que probablemente el origen de los primeros europeos, de las primeras poblaciones que llegan a esta parte del continente, no es africano, sino asiático. ¿Cuándo llegaron los individuos a la península ibérica? Para eso, en primer lugar, habría que decir que llegaron, no que estaban. En la península ibérica, ¿qué es lo que se produce? Una primera documentación que en muchos casos tiene que asociarse a las condiciones geomorfológicas adecuadas. Necesitamos un poquitín de vulcanismo o algo semejante, que es lo que existe en el este de África y nos permite hablar de fechas muy antiguas,
es decir, necesitamos ese acompañamiento técnico para la afirmación correspondiente, o bien de un paleomagnetismo que ha progresado mucho y que nos permite hablar de cosas en Atapuerca o quizás en toda la zona del sureste peninsular, en la zona de Granada, Orce, etc. Lo que tenemos claro es que ya en el Oriente Próximo, una zona crucial, un verdadero cruce de caminos, nos encontramos una especie que ya tiene las características que creo que en general se le pueden pedir a una especie para que se la clasifique dentro del género Homo, y ya están pues fuera de África en 1,8 millones de años. Son poblaciones que tienen un mosaico de características que pueden funcionar perfectamente como ancestro posible o como punto de partida o nodo del que se originan grupos posteriores como el Homo ergaster y el Homo erectus. Lo que pasa es que cambia un poco la narrativa de la historia porque nos los estamos encontrando fuera de África, pero creo que ahí ya en 1,8 millones de años al menos ya estamos marcando el punto de salida de la historia del género Homo y no se encuentran en África. ¿Pudo ser el Mediterráneo el lugar en el que se aceleró el proceso de hominización? ¿Pudieron ser las orillas del Mare Nostrum el escenario de la aparición de los humanos sobre la faz de la Tierra? Hay un hecho del que se suele hablar muy poco, y es que en un terciario avanzado a partir del Mioceno, las condiciones climáticas del norte del Mediterráneo y del sur del Mediterráneo y de una parte muy importante de África eran aproximadamente las mismas. El surgimiento de ese supuesto salto desde los monos antropomorfos superiores hasta los homínidos se pudo producir en muchos sitios y desde luego no necesariamente en uno solo. Eso es un pie forzado y una necesidad, una vez más evangélica, de que todo provenga de un mismo lugar y de un solo lugar. Es muy posible que ese fenómeno, ese cambio, para mi gusto sutil, se produjera en muchos sitios, no solamente en África, sino en otros muchos lugares, y el Mediterráneo es muy bueno para eso. El yacimiento de la cueva del Bolomor se encuentra muy cercano a las orillas del Mediterráneo, y su excavación ha arrojado una valiosa información acerca de la población pre-neandertal peninsular, como por ejemplo la de la confirmación de su canibalismo. La importancia del Mediterráneo para la evolución humana es puesta en valor por un inesperado descubrimiento. A finales de 2018, una noticia recorrió el universo de la evolución humana como un latigazo. Se acababa de documentar la presencia humana en el norte de África desde hace al menos 2,4 millones de años. El Mediterráneo adquiere un inesperado protagonismo tras los descubrimientos de Argelia. Estos yacimientos tienen una antigüedad increíble, similar a los de Olduvai, considerados hasta ahora como cuna de la humanidad. Por tanto, el puzzle de la evolución humana se complica y algunos de los paradigmas científicos que hasta ahora se han considerado por cierto probablemente tendrán que ser revisados en el futuro. El yacimiento de Ain el Hanek en Argelia, excavado por investigadores del CNIE, encabezados por Mohamed Sanouni, guardaba un registro lítico y fósil con cronologías entre 2,4 y 1,9 millones de años. Las herramientas líticas fueron construidas con caliza y con sílex. Los restos de fauna correspondientes a cerdos, caballos y elefantes fueron procesados con industrias líticas construidas por homínidos muy remotos. Según los investigadores, el estudio de los procesos de descarnación y aprovechamiento de la carne nos deja ante individuos que, lejos de ser meros carroñeros, fueron competidores de los grandes carnívoros. La industria lítica de Ain Bucherit es técnicamente muy similar a la de Gona y Olduvai, es decir, al llamado modo 1 u oldubayense. Fue empleada por los homínidos de la zona en procesos complejos de aprovechamiento de la carne y de la médula ósea de animales de todos los tamaños. Así que estamos ante un homínido muy avanzado, no ante un vegetariano que comiera carne tan solo ocasionalmente. Recientemente se ha publicado que puede haber presencia humana en Extremo Oriente, en el yacimiento chino de Shanghen, con 2,1 millones de años, lo que añade mayor complejidad aún al puzzle de nuestra evolución. Pero lo que está claro es que el descubrimiento de Ain el Hanek sitúa a una humanidad muy primitiva, con casi 2,5 millones de años, frente a las costas españolas, muy cerca del sureste peninsular. ¿Se pudo atravesar el estrecho? Perfectamente.
Con una bajada del mar en épocas frías de 125 metros, los bajíos que existen en la zona de Gibraltar son amplios y abundantes, de tal manera que se podría incluso atravesar casi a pie enjuto ese estrecho. Pero tenemos muestras de traslación de grupos humanos de épocas antiguas y de condiciones humanas antiguas, pues muy abundantes. Tenemos todo el poblamiento de Australia, tenemos todo el poblamiento de Sudamérica atravesando el Amazonas, que es mucho más peligroso de atravesar que el estrecho de Gibraltar, con enorme diferencia, etc. Es decir, la capacidad humana de traslación hacia sitios que se pueden observar a simple vista por curiosidad, por propia humanidad, es una condición muy nuestra y creo que muy apreciable. Hay nuevos datos de un análisis paleogenético sobre los jabalíes de un grupo de investigación español que dice que los jabalíes han hecho este contacto, han pasado desde la península ibérica hacia África, y hay que preguntarse por qué los hombres no eran capaces de hacer este viaje. Sea como fuere, hace mucho, mucho tiempo, y vinieran desde donde vinieran, unos humanos ancestrales recorrieron nuestros paisajes en su incesante peregrinar. Hoy, gracias a la ciencia, hemos podido rastrear sus primeras huellas en ese largo camino que les conduciría hasta nosotros. Miramos con inquietud nuestro futuro, y cualquier sociedad sabia, para hacerlo bien, con acierto, debe conocer el largo camino que hasta ahora ha recorrido la humanidad. Hemos acompañado en este programa a aquellos remotos homininos y humanos que pisaron por vez primera nuestro suelo, el suelo de la península ibérica, y que nos legaron su recuerdo en forma de útiles de piedra y de fósiles, huellas imprescindibles para comprender ese camino que nos ha permitido llegar a ser tal y como hoy somos.